la palabra profética. Cuando hablamos de la palabra profética, hermanos, vayamos al libro de Romanos. Vayamos a Romanos 8:39, 8:29, perdón, al 30, y leamos lo que dice la palabra en el libro de Romanos. Dice de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Nos damos cuenta, hermanos, cada uno de nosotros, que la palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos, que Dios soltó una palabra profética desde antes de la creación. Cuando habla que a estos predestinó, está hablando desde antes de los tiempos. ¿Sí me entiende? Desde antes, aunque la tierra fuera formada, fuera criada, Dios ya había soltado una palabra de que usted y yo íbamos a ser parte de la familia de Cristo, parte del pueblo de Dios, parte de ser una primicia para nuestro Señor. O sea que dice los predestinó. La palabra predestinar es de que mucho tiempo atrás de todo, en el corazón de Dios, el verbo que es Dios, que es la palabra, dijo: va a haber un pueblo que me va a servir, va a haber un hijo que me va a servir, va a haber una hija que me va a servir y me va a conocer. Nosotros somos el resultado de esa palabra profética, somos el resultado de un deseo de Dios, somos el resultado de que estemos aquí, de que Dios habló y lo hizo, Dios lo dijo y se está haciendo. Y ahorita nosotros, hermano, sabemos que tenemos la profecía más certera. La profecía más certera es la palabra de Dios. No es lo que te pueda decir un hombre, no es lo que te pueda decir una mujer, no es lo que te pueda decir el radio, la televisión, sino la palabra segura 100% es la palabra de Dios, porque esa no falla, esa se cumple hasta la tilde y el punto y la coma. Esa es la palabra profética más segura. Cuando hablamos de que Dios soltó una palabra y se hizo el verbo, hermanos, Jesús es el verbo, hablamos de una palabra que produce fe. Diga conmigo: fe. O sea que la palabra profética, hermanos, fue soltada por Dios. Vino Dios y te habló a tu corazón y ¡paz! Hizo un fruto o hizo una obra que fue la fe. Porque escuchaste la palabra que Dios te habló, ahora en tu corazón hay fe. Esa palabra te produjo fe. Diga conmigo: amén, pastor, yo tengo fe. Amén, tenemos fe. Somos un pueblo que camina por fe y no por vista. Eso es lo que Dios estaba diciendo cuando hablaba de la palabra profética. Un pueblo que sabe que su Dios está con él aunque no le ve. Esa es la certeza de la fe, que aunque no le vemos, pero le creemos. Tomás, Tomás, ¿me amas porque me vistes? ¿Crees en mí porque metiste el dedo en mi agujero? Pero bienaventurado aquel que cree mi palabra profética sin haberme visto. Aquel que cree lo que yo le digo que acontecerá, acontecerá en su vida. Porque aquel que la trata de esconder su vida la perderá, pero el que la pierde por la palabra profética, por creerle a Cristo, dice la Biblia que la encontrará, que la hallará y tendrá vida en abundancia. Esa es la palabra profética. Uno me produce, ¿qué? Diga conmigo: fe. La palabra de Dios produce fe. Por eso es que cuando Jesucristo vino a la tierra y empezó a profetizar, decían: este es un profeta. Este es el profeta Elías, el profeta de fuego. Pero su palabra tenía poder, su palabra traía cumplimiento, su palabra traía la voluntad de Dios al ser humano. La palabra profética, hermano, trae la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios provoca fe en nuestro corazón, también, hermano, se produce un acto que se llama obediencia. La obediencia, hermanos, es algo que la fe la va a producir, porque cuando tenemos fe, ahora, hermanos, antes de llegar a la obediencia, perdón, llegamos a una palabra que se llama decisión. Tomamos la actitud de decidir creer la palabra que Dios nos da, y en eso se activa la obediencia. Diga conmigo: decisión. Por eso cuando Cristo
Tocó la puerta y dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre mi voz, yo entraré a él y cenaré contigo. Ahora usted y yo abrimos la puerta, escuchamos la palabra profética de Dios, que Él era el buen Señor, el Salvador, que podíamos tener paz, libertad a través de su palabra, a través de abrir nuestro corazón. Y vemos aquí, hermanos, que tomamos la decisión, y esa decisión produjo dentro de nosotros una palabra que se llama obediencia. Y ahora podemos obedecer por medio de la palabra profética. Dice que Cristo se hizo el verbo, y el verbo era con Dios, pero fue enviado a la tierra. Ahora cuando Jesús habla y dice: mi palabra es espíritu, ¿por qué? Es vida. En otras palabras, ahora por medio del espíritu, que es la palabra de Dios, podemos obedecer, podemos ser obedientes.